Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarlos el día de hoy. Les habla la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre, parte del Comité Científico de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Y como ustedes ya vieron, el día de hoy tenemos una sesión muy interesante con uno de nuestros socios comerciales, Biotexa, que nos va a hablar acerca de este producto del cual hemos venido escuchando esta es nuestra tercera sesión con ellos y poco a poco nos han llevado de la mano a través del doctor Luis Muñiz Jiménez para que vayamos aprendiendo acerca de todos los beneficios y usos que podemos tener al utilizar estas perlitas de estimulante. Y precisamente el día de hoy nos van a hablar acerca del estimulante, si este se puede usar en combinación con un antibiótico cuando queremos tratar una infección de tejido blando. Para este tema vamos a contar con la presencia del doctor Luis Muñiz Jiménez, quien es expresidente de la Asociación de AMSICHAC, es cirujano general y vascular periférico, cuenta con una maestría en administración de hospitales en el Hospital Regiomontano de Monterrey, Nuevo León, México. Doctor Luis Muñiz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues bien, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, agradeciendo siempre la oportunidad tanto a Biotexa como a la AMSICHAC de poder platicar y convivir con todos ustedes en un tema que, como saben, lo hemos estado desglosando durante varias presentaciones. Que es el uso del sulfato cálcico altamente purificado estimulan para el manejo de diversas tipos de infección, que lo desglosamos así para poder ir viendo la parte de en qué forma podemos utilizarlo y darle la mejor oportunidad a un producto que tiene su nicho, que es útil para muchos casos, pero que a veces no tenemos la experiencia o la oportunidad de saber específicamente en qué casos se puede manejar. Y de ahí que hayamos partido, dividido el tema de tal forma que podamos diferenciar cada uno de los pacientes en los que podemos tomarlo en consideración. Pues vamos a iniciar con este tema que más bien es un tema que, permítame un segundito para avanzar, que yo estoy tratando de resolver a título personal un pendiente, un gran pendiente que yo sentía que tenía, porque durante el tiempo que he estado utilizándolo me he topado con alguna circunstancia con la que yo luchaba para poder expresar el hecho de que yo sentía que era un poco, se podía utilizar un poco más allá de lo que estaba dentro de las normas establecidas, ¿no? Durante esta plática voy a tratar de llevar esta agenda. Primero voy a recapitular un poco lo que hemos visto en dos presentaciones anteriores, básicamente para caer en el tema de las infecciones de tejido blando. Voy a dar una breve introducción acerca de las infecciones y vamos a entrar en tema de cuáles infecciones estamos hablando. Voy a resolver ese tema particular que tengo yo de esta plática, por qué específicamente quise hablar de este tema. Y luego vamos a hacer una breve descripción de cuáles son las infecciones de tejido blando en las cuales podemos caer en la oportunidad de usar estimulan con más antibiótico. De nuevo, me voy a enfocar mucho en un buen número de casos clínicos para ejemplificar en dónde y cómo se puede utilizar el producto. Ahí es en donde nos vamos a enfocar más en la cuestión de la práctica, de cómo veo yo la capacidad que tiene de resolver algunas situaciones específicas en el manejo de los pacientes. Y bueno, una breve conclusión al respecto de todo esto. Y pues vamos a dar comienzo al tema.
Como ustedes saben, nosotros ya en el mes de agosto empezamos hablando de las bases para la utilización del Stimulant y dimos algunos puntos que me parecen claves e importantes que no pasemos por alto porque se complementan muy bien con el tema que vamos a ver hoy. En primera instancia empezamos a ver algunos artículos donde ya sabíamos que los antibióticos tópicos que sigue siendo hasta cierto punto polémico, como la gran mayoría de los casos de los temas que nosotros manejamos en heridas. Ustedes saben que decía un maestro mío, que todo está escrito para que sí se use y todo también en el mismo tema también todo está escrito para que no se usen las cosas. Entonces, pues ¿en qué nos vamos a enfocar en este caso? Pues en la utilidad que le vemos al producto y a los temas que nos han hecho tomar esta decisión de enfocarnos en algo que sabemos que es útil en el paciente. Entonces, este artículo nos demostraba que los antibióticos tópicos tuvieron heridas infectadas significativamente menor número que en una comparación contra el placebo y el antiséptico. También vimos en esa plática un estudio que demostró que en un estudio donde se hizo un sustituto de injerto óseo impregnado con antibiótico, se podía usar de manera efectiva en un modelo de fractura contaminada. Entonces, eso nos dio la posibilidad de resolver que sí es útil en el manejo de osteomielitis. Y también por ahí vimos algo que para mí es importante, que es un producto que está totalmente aprobado por la COFEPRIS. Ahí nos mencionaron que estimulan dentro de la autorización de la COFEPRIS, la vamos a ver un poquito más adelante, que es adecuado para utilizarse como relleno en huecos de hueso y tejido blando, así se menciona, y que este dispositivo también puede ser mezclado con antibiótico. Ahorita vamos a ver la importancia de este punto y de por qué lo menciono. Luego después, en el mes de septiembre, tuvimos la oportunidad de hablar específicamente del manejo combinado de cirugía más Stimulant en osteomielitis en el pie diabético, que es prácticamente la indicación, el gol estándar, la indicación del manejo es la infección de hueso. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, estuvimos viendo cómo ya es importante el uso de una cirugía conservadora en la que solamente retiremos el hueso infectado sin necesidad de llegar a alguna amputación. Y bueno, que este tratamiento combinado con el uso de antibióticos es una buena opción para resolver problemas en este tipo de pacientes. Luego, más adelante vimos que a nivel local, en este estudio experimental, como en un estudio en donde se infectaba con Staphylococcus aureus meticilin resistente, cómo el Stimulant logró ser un potente erradicador de la infección a nivel local. Entonces, esto nos fue demostrando que el sulfato cálcico impregnado con antibiótico, desde el punto de vista clínico, también ya viéndolo a nivel de una revisión sistemática y con metaanálisis, que había 16 estudios con 917 pacientes y que la tasa de erradicación general de este caso con el sulfato cálcico impregnado con antibiótico fue alrededor del 92%. Y una cosa que era importante también demostrar era que la vancomicina más gentamicina tiene un efecto muy similar al uso de la tobramicina. Por ahí comentábamos que la tobra desgraciadamente no está accesible en nuestro país, pero tenemos la opción que también está plenamente autorizada, el uso de la vancomicina más gentamicina, y que nos ha demostrado que tiene un buen efecto en cuanto a la erradicación de la infección a nivel de hueso. Además de eso, ¿qué otras cosas vimos dentro de estas dos mismas pláticas? Que ya, como les decía, tenía de importancia manejar algunas bases para la utilización del Stimulant. Es que el efecto favorable o más importante que se obtiene es a través de una adecuada distribución del efluente, que es, ya lo platicábamos y lo remarco, lo recalco, el efluente es la mezcla del líquido extracelular o del edema que se encuentra al interior de la herida
con el producto que se va degradando, que se le estimulan y va generando una liberación programada de los antibióticos con los que esté mezclado el producto. Entonces, ese fluente, ese líquido es importante porque es el que va a distribuir el antibiótico a nivel local a través de toda la herida. Por eso, aquellas heridas que tienen un edema o una cantidad de líquido importante ayudan a la distribución de este antibiótico. ¿Por qué lo menciono? Porque por ahí les decía que aquellas heridas que no generan edema, como las que son muy isquémicas, que se secan muy rápido, esas heridas no tienen una funcionalidad la aplicación del estimulan a nivel local. Otra de las cosas que también veíamos era que podíamos tener la capacidad de cerrar la herida en un momento dado y eso nos ayuda a acelerar la cicatrización, o también tenemos la posibilidad de contener el producto dentro de la herida a través de los apósitos secundarios que por ahí estuvimos comentando dentro de las pláticas anteriores. Y uno de los detalles que también es importante mencionar es que aunque el producto es un producto que en cantidad pudiera parecer bastante extenso, por decir, o con una gran cantidad para manejarlo a través de una herida pequeña, como una amputación, el manejo de una osteomielitis, a lo mejor de una articulación interfalángica, podemos fraccionarlo, ya lo platicábamos en la primera presentación, y conservarlo sellado, limpio, estéril hasta por 3 meses, y eso nos da la posibilidad de poder utilizarlo en heridas pequeñas. Y de ahí, con estas bases que nosotros iniciamos en estas 2 pláticas, ahora nos vamos a mover a este tipo de infecciones, que son ya aquellas infecciones en donde no hay hueso de por medio, donde estamos hablando de tejido blando o piel, que es una presentación muy variable, muy diversa, con muchas cuestiones en relación a diferentes tipos de bacterias, a diferentes niveles de profundidad, donde puede tomar piel, puede tomar grasa, puede tomar músculo, puede tomar la fascia, y entonces tenemos desde infecciones leves, ¿verdad?, hasta infecciones sumamente graves como la que conocemos como la fascitis necrotizante o lo que llamamos gangrena de Fournier, ¿verdad? Entonces, esta diversidad de problemas tenemos que considerarlo para poder saber cuáles son las mejores opciones para la atención de estos pacientes. Sabemos que en estas infecciones de tejido blando, que son un importante desafío diagnóstico, porque hay muchos sitios de infección, por ejemplo que es un absceso en el cuello, ¿verdad? Y estos generalmente son pacientes que se encuentran inmunocomprometidos, como aquellos pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencias, aquellos pacientes que toman quimioterapéuticos como los que se están manejando en trasplantes o que manejan medicamentos inmunosupresores, y obviamente la diabetes es uno de los factores importantes en cuanto a el compromiso inmunológico de los pacientes y que nos da una posibilidad de presentar infecciones de tejido blando con mayor facilidad. Y entonces tenemos que desde la capacidad o de la diversidad de todas las lesiones, desde la parte más superficial, que es la piel, hasta la más profunda, que es el tejido óseo, vamos a tener diferentes tipos de infección. Por supuesto que en el tema anterior ya habíamos hablado de lo que era la osteomielitis y la vamos a dejar ahí, pero lo que estamos hablando ahorita, que es la infección de tejidos blandos, podemos ver cómo, dependiendo de la profundidad, ya sea epidermis, dermis, podemos tener una infección muy superficial, o cuando ya estamos hablando de la dermis profunda a través de un folículo piloso o un folículo, una glándula sebácea, podemos tener hidradenitis, foliculitis, furunculosis, todo lo que en un momento dado tenemos que nos va afectando y se va profundizando. Por ejemplo, puede empezar desde el inicio como un ectima, se puede profundizar a formar una celulitis o llegar hasta la fascia y formar la fascitis necrotizante que mencionábamos, o llegar hasta el músculo y entonces encontrar una miositis ya severa. Entonces, realmente las infecciones de tejido blando las podemos considerar a todos los niveles, pero quizás la que en un momento dado
pudiéramos ver como parte de este tema son aquellas que nos van a generar algún absceso a la profundidad y pudieran llamarse una celulitis o una fasciitis necrotizante, pero que ya están tomando varias capas de este tejido blando. Cuando digo tejido blando, es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando empecé a dar pláticas de este tema, me topaba con frecuencia con que había una limitante para poder decir que el estimulan más antibiótico nos podía apoyar para el uso de este producto en infecciones de tejido blando, porque las autorizaciones desde el punto de vista de los sistemas de salud a nivel mundial hablaban principalmente del estimulan como un producto que servía para relleno de defectos óseos y que podía ser mezclado con antibiótico, pero solamente en algunos lugares, no en todas partes, y de ahí que cuando tenía que viajar a algún lugar, tenía que siempre constantemente estar vigilando, todavía hasta el día de hoy, en dónde tiene una autorización para su uso dentro de el proceso de infección de tejidos blandos. Teniendo algunos ejemplos, por ejemplo, de estas infecciones profundas que yo les mencionaba, por ejemplo, tenemos la fascitis necrotizante, que también la conocemos como gangrena de Fournier, y esta es una infección de la fascia a nivel de la zona perianal, perineal, incluso genital, que es una enfermedad que, aunque es poco común, es grave y tenemos que entender que su incidencia está aumentando porque nuestras poblaciones están envejeciendo y también con un aumento de la prevalencia de diabetes. ¿Por qué? Porque la fascitis necrotizante se asocia fuertemente a la diabetes, al alcoholismo, a las inmunodeficiencias, ¿verdad? Y entonces todos estos problemas que generan un compromiso inmunológico favorecen que una infección, vamos a decir, como una micosis de las zonas inguinales, se profundice o se complique con un proceso infeccioso. Y aunque Fournier describió la fascitis necrotizante como un proceso idiopático, ya sabemos al día de hoy que difícilmente hay un origen y que no se pueda descubrir. Siempre tenemos que ser muy acuciosos en la búsqueda y generalmente vamos a encontrar un origen, como lo menciona este artículo, que puede venir del ano recto en un 50% de los casos, una infección urogenital hasta en un 40%, o de la misma piel genital en un 20% de los casos. Entonces, son pacientes que se vuelven con una infección que puede iniciar superficialmente, se puede profundizar hasta la fascia, y son pacientes con una grave lesión que se va extendiendo por toda la zona del periné y el abdomen y que nos complica la capacidad de controlar la infección. Y estas infecciones profundas pues son una opción para el manejo de este producto. Otra infección de tejidos blandos que también debemos considerar como una oportunidad para manejar el producto son estos abscesos de glándula mamaria. Sabemos que las infecciones de glándula mamaria son un problema benigno, pero son muy comunes en el embarazo y el puerperio, sobre todo en las pacientes que están lactando, y que puede variar su incidencia desde el 0.4 hasta el 11%. También es importante que sepamos que existen abscesos mamarios que no están relacionados a la lactancia, y estos abscesos pueden ser generalmente abscesos subareolares. Lo que nosotros estamos hasta el día de hoy manejando como el estándar de oro es hacer una incisión quirúrgica y drenaje. Y hay opciones dentro de este manejo, que por ejemplo una opción que se menciona es realizar la incisión, drenar, romper todas las bridas que existan al interior, realizar una buena desbridación, y en algunos casos pudieras pensar posterior a eso colocar un drenaje y realizar un cierre, ¿no? Pero sabemos que es un riesgo de recidiva elevado. La otra posibilidad también, y se ha escrito, sobre todo en abscesos que son menores de 5 centímetros de diámetro, la aspiración con una aguja guiada con la colocación de un drenaje, y eso ha demostrado que es más costo efectivo y que también ha demostrado tener buenos resultados. Lesiones mayores de 5 centímetros sigue siendo el manejo del drenaje quirúrgico que mencionábamos en primera instancia. Y hay muchos más lesiones, sabemos, y no me quise enfocar
en este caso en las lesiones por pie diabético, porque ustedes van a ver que los casos, pues la mayoría de los que les voy a mostrar, pues son de ese tipo, abscesos de tipo de pie diabético que en un momento dado nos han, son los más importantes que hemos manejado en el tiempo, pero hay algunos que son una buena opción para el manejo del producto y que los quería mencionar, como estos dos que acabo de mostrar como un ejemplo. También es importante entender que ya con el manejo de los antibióticos, hemos documentado que ha habido un dramático aumento en las infecciones por bacterias resistentes. De hecho, si ustedes lo notan, dentro de las 10 prioridades de la OMS en cuanto a salud está la resistencia a los antimicrobianos, y eso nos está dando un problema muy severo a nivel mundial, porque, por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a la ameticilina se ha vuelto ya un problema común en cuanto a aquellos casos que podemos hacer estudios de cultivos, antibiogramas, nos damos cuenta de que hay una frecuencia importante de este problema, ¿no? También sabemos que esto aumenta o se incrementa en los mismos pacientes que ya mencionamos, aquellos que son inmunocomprometidos y que pueden tener infecciones polibacterianas o incluso infecciones combinadas por virus, hongos, micobacterias e incluso parásitos. Entonces, sí es importante que consideremos cuál es el tipo de bacteria y también nos va a apoyar para el manejo de este tipo de pacientes complicados. Si hacemos un pequeño análisis del tipo de bacteria que se puede encontrar en las infecciones de tejido blando, por ejemplo, el International Working Group of Diabetic Food mostró por allá del 2016 que las infecciones agudas que no tenían tratamiento generalmente se debían a cocos gram positivos aeróbicos y generalmente son de tipo monomicrobianas. Y que cuando las heridas son más profundas o crónicas, entonces la flora ya se vuelve polimicrobiana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este estudio en Turquía, donde se revisaron 35 centros, ¿sí? Que en un momento dado también vieron 447 cultivos, ellos vieron que el 36%, o sea, una infección menor, en un porcentaje menor era por gram positivos, pero también ellos tenían un incremento fuerte del 60% en infecciones por gram negativos, y de las cuales la Escherichia coli era aproximadamente se presentaba en un 15%. Por otro lado, la India tiene este estudio donde ellos vieron heridas que se habían tratado con antibiótico, vieron o revisaron 313 muestras de 222 pacientes, vieron que en el 93% eran monomicrobianas, pero el punto importante aquí es que ellos notaron que el organismo más comúnmente aislado había sido la Pseudomonas aeruginosa, que entonces eso puede demostrar que en un contexto como ellos, pues las quinolonas no tienden a ser las más apropiadas para el manejo de este problema. Entonces, veamos cómo en diferentes lugares podemos encontrar una variabilidad importante. De ahí que nosotros en nuestro medio, en donde estemos laborando, tengamos que hacer algún tipo de revisión para saber cuáles son las bacterias más comunes. Nosotros nos dimos la tarea de revisar algunos cultivos que teníamos y, por ejemplo, nos topamos con que vimos 61 cultivos de aerobios en la institución, en la clínica, de los cuales encontramos que en 8 casos se aisló cándida y solamente un cultivo demostraba flora múltiple. ¿Y qué fue lo que encontramos? Fíjense bien, sí, efectivamente, el Staphylococcus aureus fue pues, importante, aunque solamente se mostró en el 28% de los casos. Digo, es una muestra pequeña, pero quería mostrarles más o menos cuál es el tipo de bacteria que nosotros estamos teniendo más comúnmente aquí en el área. Bueno, quisiera pensar que es en el área de Monterrey, tendríamos que hacer un estudio un poquito más grande, pero y ahora sí que en diferentes instituciones, pero esto fue lo que demostramos nosotros. Vimos también que estábamos teniendo Pseudomonas aeruginosa en un 21% de los casos. Y los demás se disminuyen, pero si ustedes se dan cuenta, la E. coli, la Citrobacter, la Proteus, todas son enterobacterias. Y lo que detectamos en este caso
es que 49% de las bacterias de los cultivos que tenemos en nuestra institución en pacientes de pie diabético se deben a flora intestinal. Entonces, eso también nos sirve para nosotros tomar una mejor decisión en cuanto al tipo de antibiótico empírico que podemos estar manejando, que aquí podríamos hablar de si tenemos esta frecuencia, casi un 50% de flora de enterobacterias, pues hablar de a lo mejor de cefalosporinas de tercera generación, algunas quinolonas que nos pueden ayudar para manejar este tipo de pacientes. Pero sí es importante que en cada uno de nuestros sitios de trabajo tengamos más o menos una idea de cuáles son las bacterias más comunes a las que nos estamos enfrentando. Bueno, aquí es donde yo voy a resolver mi pendiente que les decía. ¿Por qué quise dar esta plática? Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, esta es una autorización que tiene la FDA para el uso de este producto que es el Stimulant, como ellos lo conocen allá, el Stimulant Rapid Cure o el Stimulant Kit. Y ellos mencionan que está indicado para su uso, para ser implantado, y ellos lo mencionan nada más como dentro de lo que es el sistema esquelético. O sea, no hablan para nada de tejido blando. Luego, por ejemplo, ellos dicen que su uso está para relleno óseo o para rellenar un espacio, un hueco óseo. Son muy específicos para eso, ¿sí? Y aclaran, sí, que es un producto biodegradable que se puede colocar en el sitio infectado. Una cosa es que digan que se coloca en el sitio infectado y otra que se puede usar para manejo de infecciones. Entonces, por países hay múltiples criterios. Obviamente, la FDA es una de las instituciones más respetadas a nivel mundial y eso marca muchas indicaciones para otros países, ¿no? Entonces, en esta autorización, en Estados Unidos, no mencionan la utilización para mezclarlo con antibióticos, ni mencionan la utilización para infecciones de tejido blando. Quiero hacer la aclaración de que cuando yo conocí el producto por primera vez y tuve la oportunidad de acudir a Estados Unidos con un médico, lo primero que noté fue que el doctor mezclaba el Stimulant con antibiótico y lo aplicaba en las heridas, generalmente cirugías, y eso me llamó la atención porque al ir a revisar la utilización, pues no había una coincidencia con lo que estaba dentro del proceso de autorización. Claro que la responsabilidad total es del médico que lo está usando, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde primero tuve yo pues un choque mental entre lo que está autorizado y lo que se puede manejar. Sin embargo, en el proceso, como les decía, principalmente a nivel de Latinoamérica, me ha tocado darme cuenta de que, pues bueno, muchas personas se topan con esa misma situación. Por ejemplo, vean este caso, donde una nota donde menciona que en Canadá se aprobó el uso, pero aquí dice es un producto que aprobado para mezclarse con antibióticos y mencionan principalmente los tres que les decía, vancomicina, gentamicina y tobramicina, para usarlo para tratar infecciones de tejido blando, aquí dice claramente soft tissue, que rodea al hueso. Y bueno, esa es parte importante de lo que a mí me hacía cuestionarme todavía más. ¿Por qué no se podía mencionar cuando iba yo a dar alguna plática que se podía utilizar en el manejo de infecciones con tejido blando? Si ustedes se dan cuenta, esta autorización que estamos viendo, que es canadiense, la nota sale en el 2021 como que es algo nuevo o novedoso. Entonces, realmente en Canadá lo están usando aproximadamente desde el 2021. Tengo que decir que yo estoy utilizando el producto desde el 2015, 2014, finales 2014, principios 2015, de la misma forma que lo sigo utilizando hasta el día de hoy. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la autorización que nosotros nos manda. Sé que, por ejemplo, ahorita ustedes, hay muchas personas que están conectadas o de las que se conectan normalmente este tipo de pláticas
que no solamente están en las ciudades aquí a nivel nacional. Pero bueno, esto es lo que a mí me marcaba más, porque por ejemplo, la autorización que tenemos a nivel de México, que es de la COFEPRIS, menciona dentro de esta autorización que los gránulos de Stimulant se pueden utilizar como relleno de huecos en hueso y luego dice / tejido blando, ¿sí? Entonces está liberando, por decirlo de alguna forma, la utilización para uno o para el otro, ¿sí? No menciona, como la canadiense, que era tejido blando que rodea hueso. Es nada más cuestión de semántica, pero sí es importante que lo veamos porque cada uno de nosotros, dentro de nuestro lugar de trabajo, tenemos que tomar esa decisión porque, como lo menciona esta misma autorización, dice las características del estímulo lo hacen adecuado como un portador de sustancias tales como los antibióticos. Y aquí deja abierto a cualquier tipo de antibiótico. Dice, por tanto, el dispositivo puede ser mezclado con antibiótico y remarca, bajo la dirección del cirujano especialista de la salud. Cirujano o especialista, no tiene que ser cirujano siempre, pero sí menciona que tiene que ser alguien que esté capacitado en el manejo de este tipo de productos o capacitado para manejar adecuadamente a un paciente, ¿de acuerdo? Porque no es nada más que nosotros utilicemos el producto, sino que tenemos que manejar al paciente en forma integral. Ya lo hemos dicho en muchas otras pláticas, tenemos que hacer una buena cirugía, tenemos que manejar adecuadamente metabólicamente al paciente, tenemos que saber cuáles son los antibióticos más convenientes desde el punto de vista de la atención del paciente, tenemos que saber cómo está el aspecto circulatorio, todo lo que nosotros ya hemos visto dentro de todas estas, no sé, cientos, miles de pláticas que hemos generado desde el AMSICHAC, de todos los maestros, profesores, y siempre hablamos de un manejo holístico, de un manejo que vea al paciente desde todos los puntos de vista. Nosotros solamente estamos tocando esta pequeña parte del producto que nos sirve como un adyuvante, como una herramienta más para un manejo completo de nuestro paciente. Pero sí es muy importante que sepamos que siempre debemos tener alguien que tenga la capacidad de resolver los problemas que se nos puedan presentar durante el manejo de cada uno de nuestros pacientes. Por eso que también siempre hablamos de cuestiones de atención multidisciplinaria, interdisciplinaria, todo lo que ustedes ya han visto durante muchas pláticas y presentaciones. Entonces, mi razonamiento era muy básico. Yo decía, bueno, si nosotros lo que tenemos que hacer para poder hacer un curetaje óseo, ¿sí?, es hacer una incisión por planos, teníamos que abrir piel, tenemos que abrir la dermis, la fascia, tenemos que llegar al músculo, abrirlo a un lado para llegar hasta donde está el hueso, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, pues lo que estamos haciendo es incidir en el hueso a través de todas las capas de tejido blando, ¿sí? Y entonces resecamos ese hueso, pero la herida generalmente cuando tenemos eso, o la dejamos abierta o antes, cuando tratábamos de ser más conservadores y que estábamos seguros que no había mucho tejido o que vamos a dejar antibiótico sistémico por un tiempo largo, pues cerrábamos la piel, colocábamos un drenaje con riesgo de recidiva o de que presentara alguna complicación. Pero ahora que tenemos este producto, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el Stimulant para rellenar el hueso que tenemos, el defecto óseo que estamos teniendo en la osteomielitis, pero yo seguía sin entender, porque si lo que estamos hablando es de un efluente, de un líquido que se mezcla con todo, pues es imposible evitar que ese líquido, que ese efluente que tiene antibiótico, se vaya a tener contacto con el músculo, con la fascia. Entonces, para mí era muy natural pensar que si nosotros estamos utilizando el producto para control de infección en el hueso, pues que también nos podía servir para manejarlo en el tejido blando sin ningún problema. Supongamos que este hueso está intacto, que este hueso está sano,
nosotros podríamos colocar el estimulan en esta zona de, llámese músculo, grasa, tendón, lo que ustedes consideren, y entonces, si nosotros teníamos la capacidad de usarlo en hueso, yo no entendía por qué no lo podemos manejar o por qué no puedo yo decir que lo uso para infecciones de tejido blando. Ya en un momento dado les aclaro, como lo digo ahorita, que cada uno de los países tiene sus autorizaciones, ¿de acuerdo? Y nosotros en México tenemos la autorización de usarlo tanto para infección ósea como para infección de tejido blando. Pero, como les digo, para mí es natural y por eso trato de demostrar que si tenemos el estimulan en contacto con hueso, pues difícilmente lo voy a excluir y voy a decir, bueno, nomás no me controles o no me quites la infección que tenemos en el músculo o el tejido subyacente que está alrededor, que suena más natural, tal como lo menciona la autorización de Canadá, ¿verdad? Entonces, ¿qué infecciones de tejido blando podemos considerar? Pues aquellas infecciones que son profundas, que tenemos muy cercanas, si no al hueso, a los tejidos profundos, que rebasen la piel, que se hayan abscedado, y aquellas infecciones con las cuales estemos sufriendo complicaciones. Una de las cosas que para mí también es importante entender es que la combinación de los antibióticos más utilizados en México, que son la vancomicina y gentamicina, en forma empírica, han logrado o han demostrado que tienen un espectro de actividad contra muchas bacterias. ¿Por qué? Porque la vancomicina tiene una actividad bactericida contra gram positivos aerobios y anaerobios, y la gentamicina, que es un aminoglucósido, ha demostrado actividad bactericida con una amplia variedad de organismos gram negativos, gram positivos. Si recuerdan por allá en algunas de las pláticas que hemos dado, también hemos dicho que el incremento de la concentración de antibiótico que logramos al llevar este producto o este antibiótico directamente a la herida, obteniendo grandes concentraciones más allá de la concentración mínima inhibitoria, y por ahí hablábamos de un concepto que era de la concentración mínima para erradicación de biofilm. Si recuerdan por ahí dentro de los temas hablamos de que la gentamicina en alta concentración puede destruir bacterias a las cuales no se encuentran dentro de su espectro normal de atención. ¿Por qué? Porque al tener una alta concentración también ayuda para destruir otras bacterias. Y si tomamos en cuenta que hay una sinergia entre la vancomicina y la gentamicina para destruir el estafilococo aureus meticilin resistente, pues bueno, eso nos ayuda a que nosotros podamos tener un mejor control del proceso infeccioso desde el punto de vista de manejo local de la herida. Sabemos que tanto estos antibióticos o cualquier otro que coloquemos en el estimulan no se absorbe o se absorbe en una concentración tan pequeña que no es significativo. Entonces, lo que estamos logrando con esto es manejar la infección localmente, no sustituye el manejo sistémico. Si el paciente pudieras tener el proceso infeccioso con un eritema más allá de 2 centímetros, o aquel paciente que ha presentado síntomas como fiebre, escalofrío, ¿sí?, que hablan de que la infección ya es más generalizada, el paciente deberá ser manejado con antibióticos, ya sea vía oral, intramuscular o intravenosa, dependiendo de la mejor indicación para ese tipo de paciente que en un momento dado se pueda requerir. Solamente estamos hablando de infección a nivel local. Por ejemplo, ya mencionamos que puede ser utilizado en heridas como la gangrena de Fournier, que puede ser utilizado en heridas como aquel absceso de glándula mamaria que mencionábamos, y también, por ejemplo, aquí hay un estudio donde se ha utilizado el producto mezclado con antibiótico, vuelvo a lo mismo, vancomicina, gentamicina, aunque no está directamente, no es un estudio mexicano, pero aquí ellos realizaron
la aplicación del estimulan más antibiótico en el manejo de hernia incisional que presentaba un entorno contaminado. De estos se hicieron 11 casos de estas hernias ventrales y ellos hicieron el cierre con un injerto de su mucosa más la aplicación del estimulan. Y ellos con esto terminan concluyendo que el estimulan más antibiótico se ha transformado en una nueva herramienta para que los cirujanos traten a pacientes con abdómenes contaminados. Ojo, hay que decir algo. Las heridas contaminadas de pared se pueden manejar. Por ahí hablaremos la próxima vez que nos veamos acerca de infecciones de sitio quirúrgico. Ya vamos a ver, por ejemplo, cesáreas infectadas y otro tipo de pacientes, pero lo que estamos hablando ahorita es de infecciones de tejido blando que se abscedan y que nosotros podemos manejar desde el punto de vista local. Pero quiero aclarar que las infecciones intraabdominales todavía no están dentro del espectro de atención del estimulan. ¿Por qué? Porque no hay forma de asegurar que las perlas se queden contenidas al interior de la zona infectada intraabdominal. Si se migran hacia otra zona, entonces vamos a tener un problema en donde no vamos a poder controlar ese tipo de infección intraabdominal. Estamos hablando de heridas de pared abdominal, para que quede muy claro este punto. Vamos a ver algunos casos y dentro de estos casos vamos a poder mencionar algunos ejemplos de cómo lo vamos a estar utilizando. Primer caso es una paciente de 58 años, que era una diabética mal controlada que se le hizo un drenaje de un absceso en el cuello secundario a un problema de un absceso molar, ¿sí? Aquí pueden ver dentro del drenaje ya cuando tenemos la herida relativamente limpia, obviamente contaminada, pero ya vean cómo la profundidad de la herida es importante a nivel del cuello, está incluso por debajo de el músculo cutáneo del cuello. Pueden ver que puede estar profunda y como les decía que viene de adentro, desde la infección del molar, pues obviamente puede haber una fístula que lleve hacia esa zona. De ahí la importancia de que entendamos que si nosotros llegáramos a cerrar y poner un drenaje, hay un alto porcentaje de riesgo de fracaso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con este tipo de paciente? Fue realizar un cierre, pero colocando el estimulan a las 48 horas de haber drenado este absceso. Ustedes pueden ver aquí cómo está el producto al interior de la herida. Aquí pueden ver cómo lo tratamos de colocar hacia la profundidad. Le cerramos la herida. Aquí pueden ver la evolución al momento del retiro de los puntos y ya la herida totalmente cicatrizada. Pueden ver, y para mí me interesa mucho que ustedes noten que el proceso inflamatorio, aquí más que nada es reacción a los puntos, pero vean cómo no existe un proceso inflamatorio franco. Aquí vean cómo la vena fue seccionada para hacer el drenaje del absceso y cómo se remarca mucho, pero desaparece en esta zona del cuello. Entonces, sí es importante mencionar por la profundidad del absceso y cómo subsecuentemente se logró el cierre con una evolución favorable. Entonces, es un absceso profundo, un absceso que viene de los molares, que fue contenido y controlado a través de la utilización del sulfato cálcico impregnado. Aquí tenemos una paciente femenina de 26 años sin antecedentes relevantes que tenía una semana de evolución con la manifestación de una tumefacción y dolor en la mama izquierda sin manifestación de fiebre, pero al momento de la revisión nosotros pudimos darnos cuenta de que lo que ella presentaba era un absceso del cual estaba drenando material purulento importante. La llevamos a quirófano y lo que hicimos, como pueden ver, es un absceso subareolar, como lo que mencionábamos. Ella no estaba lactando y entonces lo que hicimos fue un drenaje del absceso. Pueden ver que es un absceso muy profundo. Aquí se puede ver a la distancia, como pueden ver, que está con bridas y todo. Esto fue en el posoperatorio en las 24 horas. Se le hicieron curaciones durante 48 horas hasta donde logramos esto, pero si se dan cuenta,
sigue siendo muy profundo, por lo cual a este nivel decidimos realizar una colocación de estimulan más antibiótico. En este caso lo que se usó, porque es lo que estoy usando más recientemente, es usar 3 antibióticos. Estamos usando ya para la preparación del producto vancomicina, gentamicina y piperacilina tazobactam. Y eso pues nos amplía el espectro de bacterias que podemos atacar. Entonces estas heridas en ese momento quizás ya no presentan datos clínicos de infección, pero están contaminadas, muy probablemente con la misma bacteria que generó el absceso. ¿De acuerdo? En este caso lo que se encontró en el cultivo fue Staphylococcus, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, el estimulant se prepara previamente y se usa, en este caso no fue previamente porque fue el drenaje del absceso y el cierre del mismo se llevó a cabo en quirófano, pero sí pueden darse cuenta de que el producto se lleva adentro y en este caso técnicamente lo que hicimos fue hacer primero la colocación y aproximar el tejido mamario con puntos y luego realizar una segunda capa de colocación del producto ya más cercano a la piel, al tejido celular, para poder generar una colocación más dispersa del producto al interior de un absceso que era bastante grande. Ustedes pueden ver el cierre de la herida y luego ya cómo está la herida cicatrizada después del control que realizamos aproximadamente 15 días después de la colocación de las perlas. Vean cómo se cicatrizó sin problema, buscando realizar un cierre también que fuera hasta cierto punto estético por arriba del borde areolar, aunque el absceso drenaba casi muy pegadito a el pezón. Por eso fue difícil ese cierre que fuera un poquito más estético. Aquí tenemos ya a lo que nos dedicamos más, a los pacientes con problema de pie diabético. Aquí pueden ver este diabético de 57 años que presenta un absceso plantar, que fue secundario a que el paciente se pinchó con una tachuela y vean cómo tiene el absceso en todo el dorso, probablemente siguiendo el trayecto no solo de la fascia, sino también de los tendones que están a este nivel. Y entonces lo que hicimos fue una incisión para drenar el absceso, que era relativamente superficial, aunque sí estaba por abajo de la fascia. Y posteriormente ya lo que hicimos fue un cierre por tercera intención más colocación de las perlas con antibiótico. Aquí pueden ver el cierre y la posterior cicatrización. ¿Qué logramos en este caso? Pues dejar que la piel cerrara en una forma más anatómica y que le permita apoyar en una forma más rápida, ¿no? Porque si le damos tiempo a que cierre de lo profundo a lo superficial, pues va a ser más tardado. Aquí podemos ver a un paciente que estaba siendo atendido en otra institución, llega con nosotros y vean cómo tiene un drenaje de material purulento también, y lo que encontramos al momento de la revisión fue infección del hueso a nivel del músculo, a nivel de los músculos interóseos, porque estaba hacia la profundidad también. Y pueden ver cómo tratamos de hacer una incisión para conservar un poquito el colgajo de piel, porque queríamos que el paciente se recuperara lo más rápido posible. Hacia la parte inferior era difícil realizar un cierre, entonces lo que hicimos fue colocar un cierre el colgajo, y aquí pueden ver cómo por la parte inferior le estamos colocando perlas a todo lo largo para tratar de hacer que esto cerrara sin tener que estarlo manipulando tanto o esperando que la piel se adosara o se cerrara directamente. Aquí podemos ver la evolución desde cómo llegó con nosotros cuando le hicimos el colgajo. Aquí vemos la técnica que usamos de las perlas por debajo del colgajo hasta que logramos el cierre completo, y lo que usamos como adyuvante para este manejo fue el estimulant más vancomicina, gentamicina. Este otro paciente en una condición muy similar, ustedes pueden ver cómo presentaba como un canal por debajo de los dedos, de estos del segundo hasta casi el quinto dedo.
el cual lo tuvimos que abrir para drenar, y aquí pueden ver cómo encontramos que ya la herida se encuentra limpia. Vemos la capacidad que tenemos para aproximar la piel y logramos hacer un cierre, como lo ven ahorita, colocando el producto, el Stimulan con el antibiótico por la parte inferior, y logramos que el paciente evolucionará favorablemente. Aquí vemos la herida inicial con esa conejera, vemos cómo va cerrando. Aquí vemos, aquí lo que vean, a pesar de que tiene una hiperkeratosis, cómo se va cicatrizando. Obviamente, como lo tenemos sin apoyar o con una descarga, vean cómo la hiperkeratosis desaparece. Pero si después de que nosotros logramos un cierre no generamos una buena descarga con la colocación de una plantilla o el uso de un zapato ortopédico, puede volver a presentar un problema similar. De ahí la importancia de que el manejo sea continuo, que no pensemos que porque cerramos la herida esto ya se resolvió. Tenemos otro caso, es una mano diabética. Aquí pueden ver cómo el paciente golpeando a otra persona se lastima, se hace una herida en el dedo contra el diente del contrincante, por decirlo de alguna forma, y vean cómo está el edema tan severo. Tuvimos que hacer una incisión de drenaje, y al ser la mano teníamos que tratar de evitar retirar tendones, porque pues ahí son sumamente importantes para la movilidad. Entonces lo que colocamos fueron las perlas de sulfato cálcico, y siempre les digo, aquí la búsqueda fue que las perlas fueran las más pequeñas. ¿Por qué? Porque en la zona de la mano es sumamente doloroso, y una perla más grande, al momento de colocarla por debajo de la piel, como pueden ver que había un colgajo de piel ahí, la verdad es que sí generaba mucha molestia, mucho dolor. Entonces lo que hicimos fue pensar en evitarle una mayor molestia colocando perlas mucho más pequeñas, ¿no? Vean cómo se va cerrando la herida hasta casi, aquí podemos observar todavía cómo se observa el tendón, y lo que nosotros buscamos en este caso es el rescate del tendón, porque estaba expuesto desde la primera drenaje, como pueden ver, por donde había entrado el proceso infeccioso que había sido la herida. Prácticamente estaba en contacto directo con el tendón extensor del tercer dedo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tuvimos aquí? Pues bueno, obviamente usamos un número menor de antibióticos, se tardó mucho menos tiempo en recuperarse, no tuvimos al paciente hospitalizado más que para el procedimiento, hubo menor tiempo de incapacidad, y bueno, los resultados funcionales, aunque no fueron totalmente, no quedó completamente con la movilidad recuperada, pero fue una funcionalidad adecuada posterior a este problema tan grave, tan fuerte que tuvo en su mano este paciente, que en algún otro lado ya le habían propuesto realizarle una amputación de la mano, no sé si hasta el antebrazo o al brazo, pero ya habían hablado con él de eso. Aquí tenemos otro caso de un paciente de 44 años que no era diabético, pero que se había dado un golpe, y de posterior al traumatismo estuvo presentando salida de material purulento por esta herida. Al momento que nosotros hacemos una revisión, colocamos un apósito, un cotonete a la profundidad. Vean el tamaño del hueco que tenía, se perdía totalmente. Entonces tuvimos que hacer una incisión de drenaje, ¿verdad?, para poder lograr que el paciente se recuperara, porque estaba constantemente drenando material purulento por ahí. Vean cómo al momento, después de hacerle curaciones, logramos que tuviera la herida relativamente limpia, y ahí podíamos dejarlo con curaciones hasta que cicatrizara, pero fue de los primeros pacientes que nosotros vimos la posibilidad de manejar un cierre. De hecho, si se dan cuenta, no es que las perlas estén chiquitas, es que no nos salían tan bien en aquel entonces, y prácticamente le estábamos poniendo perlas de las más pequeñas. Pero vieron ahí cómo podíamos afrontar los tejidos, vimos esa posibilidad, y lo que hicimos fue colocarle las perlas,
y un cierre en forma de tercera intención, ¿verdad? Posterior a que ya teníamos la herida limpia. Y aquí pueden ver la evolución hasta la cicatrización sin complicaciones. Estas imágenes que ponemos aquí era para que ustedes vieran cómo al mes aproximadamente estas perlas que ya habíamos colocado se habían desaparecido por completamente de la imagen radiográfica. Y bueno, para demostrar que hemos hecho esto en varias ocasiones, bueno, aquí es un paciente muy similar, nada más que este sí es un paciente que traía un problema venoso, traía una insuficiencia venosa con un mal diabético y mal controlado, y que él había presentado en la zona de la pierna un enrojecimiento severo que traía como un proceso como si fuera una flebitis, pero lo que nosotros encontramos fue un hematoma infectado porque el paciente ya estaba descompensado, había presentado fiebre. Entonces, lo que hicimos fue un drenaje y al momento de la primera incisión detectamos la salida de material cero sanguinolento, pero que era el que le estaba ocasionando el proceso infeccioso. Al momento del drenaje pueden ver ustedes cómo ya se encuentra limpia, probablemente, no recuerdo bien, pero probablemente unos 3 o 4 días después ya se encontraba limpia y ya habíamos tenido la experiencia y entonces ya colocamos unas perlas de mejor, ya se ven más bonitas estas perlas, ya las habíamos hecho mejor y vean también cómo después de la incisión en esta infección de tejidos blandos, hicimos un cierre por tercera intención de que pueden ver la evolución hasta el cierre, pero ya después pueden darse cuenta que aparte de ser diabético, el paciente tenía un problema venoso que muy probablemente fue la causa de que se le rompiera, no sé, alguna vena al interior y le ocasionara el hematoma, o que tuviera algún traumatismo y que no se hubiera detectado él la presencia de ese traumatismo. Aquí tenemos, quizás no es una fasciitis como tal, pero esta paciente fue una paciente que fue atropellada y que estuvo hospitalizada durante 4 meses en una institución que por una fractura de cadera severa. Ella había presentado, por el hematoma que presentaba, un absceso en la región que había drenado por la zona inguinal y que se estuvo manejando con terapia de presión negativa. Y esta paciente, como les decía, que puede ser una opción, cuando vieron que la herida estaba granulada, ellos decidieron hacer un cierre, ¿verdad? En este caso, no le pusieron drenaje. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? El hematoma persistió, se infectó y estuvo drenando material purulento por una herida que se había cerrado ya previamente. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Generar un drenaje, o sea, y realizamos una incisión para drenar todo ese material y lo que ahora hicimos fue volver a cerrar, pero ahora con colocación de perlas de sulfato cálcico impregnadas con antibiótico. Y entonces, el mismo hematoma quizás se pudo haber formado de nuevo, pero como ya estaba contenido el proceso infeccioso a través de la liberación del antibiótico por el estimulan, nosotros vimos la evolución totalmente diferente hasta que la herida cicatrizó sin problemas. Entonces, el hematoma que pudo tener un hueco más hacia la profundidad, fue controlado el proceso infeccioso a través de la colocación del estimulan. Por supuesto que el paciente también estaba con antibiótico, pero lo que ya había sucedido en forma inicial a través del manejo con terapia de presión negativa y el cierre, nosotros lo que hicimos fue manejar este adyuvante para llevar a la paciente a un cierre, a una cicatrización completa de la lesión. Aquí tenemos un caso que también demuestra una infección de tejidos blandos. En este caso, el paciente de 38 años, él refiere que se pone de pie de una silla y luego al mismo tiempo trata de voltearse hacia la izquierda y súbitamente manifiesta un dolor en la cara lateral del muslo. Muy probablemente asumimos que cuando ya hicimos la incisión, lo que detectamos es el que traía un desgarro de un músculo que es el tensor de la fascia lata. Entonces, este paciente pues tuvo ese desgarro, generó probablemente un hematoma que se fue drenando hacia la parte baja. Ustedes pueden ver aquí cómo presenta una colección por debajo de la piel
que se va viendo desde arriba de la rodilla hasta abajo a nivel de la pierna en la cara lateral. Entonces, el paciente traía el hematoma, se había infectado, estaba manifestando fiebre, ya datos de una infección sistémica generalizada, y entonces lo que hicimos fue abrir en esta zona para encontrarnos este absceso, este hematoma. Vean cómo la sangre es una sangre de tipo ya vieja, un hematoma anterior, y que veamos aquí cómo se manifiesta ese desgarro que les decía que al momento de la revisión, pues vimos que se manifestaba como quizás la causa del hematoma que a él se le había presentado. Y nosotros lo que hicimos fue llevarlo a hacer esta desbridación, y vean cómo va bastante bien, pero si nosotros nos damos cuenta, esto se comunica hacia arriba, se viene hacia atrás, y esto para que cerrara se iba a tardar. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando tenemos este tipo de pacientes, o cuando los teníamos antes, era hacer aproximación de los tejidos, ¿no? Y lo que hicimos fue exactamente eso, pero ahora lo estamos haciendo con la colocación del producto, del Stimulant, aquí a todo lo largo de la incisión, lo que nos permitió hacer un control del proceso infeccioso y lograr una cicatrización completa de la lesión. Como ustedes pueden ver, lo que estamos haciendo es atender pacientes con infecciones de tejido blando profundas, severas, que se pueden generar un buen drenaje y que posterior a las 48, 72 horas de estar revisando que no tenga sangrado, que tenga un buen control de que no exista material necrótico al interior de la herida, y sobre todo que la piel tenga la capacidad de cerrar, aunque también lo mencioné por ahí, hay algunos casos, no tanto en infección de tejidos blandos, pero más en pacientes que tienen úlceras, que no tenemos la capacidad de realizar un cierre porque los bordes están muy separados y la tensión sería demasiada. Entonces lo que hacemos es colocar un apósito secundario. Pero en casi la mayoría de estas infecciones de tejido que nosotros hacemos una incisión y que luego después podemos, con el proceso inflamatorio se disminuye, aproximar los bordes, podemos hacer este tipo de cierre dentro de la lesión. En fin, esta plática yo la quería dar porque para mí era muy importante decirles que en México tenemos esta capacidad de tener un producto que está aprobado para su uso tanto en hueso como en tejido blando, que se puede mezclar con antibiótico autorizado por la COFEPRIS, como les mencionaba anteriormente, y que siempre debemos de considerar que debe de existir una persona capacitada, llámese médico, cirujano, especialista, o una persona que tenga, por decir, no sé, enfermero o algo más, pero que esté plenamente capacitado en el uso del producto y en la atención del paciente, porque también el paciente tiene otros problemas de base que también deben de estar resueltos. No nada más es manifestar que el producto es un adyuvante que nos mantiene una mejor opción o nos provee de una mejor opción para la atención del proceso infeccioso a nivel local. Pues bueno, les quiero agradecer mucho la oportunidad que me dan de externar estas opiniones al respecto, y que ojalá y siga siendo de utilidad estos temas que hemos estado ofreciendo, o estas pláticas o estos conversatorios que me son útiles para liberar un poco esas cuestiones que me quedan cuando platicamos al respecto de esto. Excelente, doctor, y muchísimas gracias por compartir su experiencia y todos estos casos que nos ha compartido, que han sido, la verdad, muy interesantes y muy bien resueltos. Tenemos espacio todavía para algunas preguntas, y la primera de ellas es, mencionó que utiliza un apósito secundario, y aquí nos preguntan cuál es el apósito secundario que recomienda. Es que depende mucho, pero yo lo que manejo más es el tipo IPAFIX, que es adherible. Anteriormente usaba
un apósito, porque fue lo que vi cuando me fui a capacitar a Estados Unidos, que era el Acti-Coat que se suturaba a la herida. Pero ese es básicamente con la intención de ponerlo y dejarlo ahí en forma prolongada, ¿no? Pero si realmente lo que queremos es seguir supervisando la herida, lo podemos poner, colocar el producto, colocar el apósito que es el IPAFIX o marcas que hay varias de ese tipo, y estar quitándolo, retirando el producto, revisar la herida, volver a colocar el producto y volver a colocar el apósito. La ventaja que tienes es que al poner el estimulant no tienes que estar curando ni diario ni cada tercer día. Si haces una limpieza adecuada, puedes ver al paciente, incluso, yo no lo hago, pero incluso hasta cada 15 días. Lo más que yo lo veo, que lo más que yo retiro las revisiones hasta la semana. Muy bien, muchísimas gracias. Y también nos preguntan que si la aplicación de Stimulan es únicamente para hacerse en el quirófano o si en caso de tener una herida pequeña se puede hacer en consultorio. No, de hecho yo lo uso el 99% de las veces en consultorio. El manejo en quirófano es para pacientes que requieren quirófano. Por ejemplo, esa paciente con el absceso de mama, que realmente la herida era muy grande, que tenías que sedarla o incluso una anestesia general rápida, por llamarlo de alguna forma, pero que el paciente no va a tolerar que tú le hagas un procedimiento en consultorio, pues tenemos que llevarlo y ahí se prepara el producto. Pero como les decía, el producto lo puedes preparar en forma estéril, lo puedes fraccionar y lo puedes guardar, y ese lo tienes tú en un lugar como cualquier medicamento que esté seco, que esté sellado, por ahí en la primera presentación, que debe andar por ahí no sé, el AMSICHAC las maneja para dejarlas en sus redes. Ahí hice una explicación de cómo poder fraccionar el producto y manejarlo para varios pacientes, no para uno solo. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan, ¿a partir de qué edad pueden comenzar a utilizar estas perlas? Hijo, eso, la edad no sé. Yo creo que no hay límite de edad porque volvemos a lo mismo. El producto es biodegradable y el antibiótico no se absorbe. Entonces, no creo que la edad sea un factor para la utilización. Es más que nada estoy tratando de recordar si lo he puesto en algún niño, pero yo no veo niños, entonces no me ha tocado, la verdad. Ok, también nos comentan aquí que hay una persona que mezcló Merapenel con amicacina, pero no considera que se hizo lo suficientemente dura. Y ese es un problema con los carbapenémicos. Okay. Yo siempre les digo que, por ejemplo, vancomicina, gentamicina, si te tardas 5 minutos ya está bastante firme. Lo estoy usando, por ejemplo, por ahí platicaba también que la piperacilina tazobactam, que es la que yo uso, cuando la primera vez la puse, la ampolleta tiene 4 gramos. La vancomicina le ponía inicialmente 2 gramos. Entonces, y la gentamicina, pues son 8, 6 cc, no me acuerdo, mililitros, es una cantidad. Y si lo contrapones contra los 10 gramos que tiene o los 5 gramos que tiene porque hay presentación de 5 y 10 gramos, el sulfato cálcico, pues diluyes tanto el sulfato que entonces ya no tiene un efecto de fraguado adecuado. Entonces ahora lo que yo hago, y por ahí lo mencioné, es usar solamente 1 gramo de piperacilina, 1 gramo de vancomicina y la gentamicina, y quedan exactamente igual que cuando las usaba con 2 gramos de banco y genta. Pero tienes que aprender. Y una de las cosas que a mí me pasó la primera vez que usé imipenem-cilastatina fue exactamente eso. No me fraguaban, casi quedaron como gomosas. Yo quise pensar que tenía que ver con ¿cómo se llama? El excipiente del antibiótico. Puede ser un factor, pero no estoy seguro porque no lo he revisado, pero sí me tocó, y yo en algunas ocasiones lo he platicado y les digo que yo carbapenémicos casi no uso por lo mismo, porque se tarda demasiado en fraguar.
Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, nos preguntan también cuánto tiempo se dejan estas perlas y si es necesario retirarlas. No, la ventaja del producto contra los otros productos, por ahí lo platicamos también en una conversación anterior, que otros productos que son similares se tienen que retirar, digo similares pero no iguales porque fueron los primeros, y la ventaja de este producto es que se biodegrada, se transforma en lo que es, tiene sulfatos, sulfa, calcio y fósforo, creo que es lo que maneja. Y todo se absorbe o se degrada y no causa ningún problema. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ahora tenemos una pregunta para Biotexa y le voy a pedir a la licenciada Noemí Alba si nos ayuda, porque tenemos varias personas que están preguntando en dónde lo consiguen o cómo pueden hacer. No sé si les proporcionas algún número telefónico, un correo. Hola, buenas noches. Sí, pueden contactarnos a través de la página de biotexa.com y ahorita al término de la ponencia les vamos a dejar un número de teléfono que es de forma directa para que un especialista pueda atenderlos de forma personal. Excelente, Noemí, muchísimas gracias por la información. Y bueno, antes de despedirnos y pasar a este video final, doctor Muñiz, ¿algún comentario final que nos quiera dejar a todas las personas que están conectadas en este momento, que fueron más de 600 personas conectadas? Pues yo seguirles agradeciendo la oportunidad que me dan de platicar con todos ustedes, seguirles diciendo que hay que seguir aprendiendo, que esto no se queda así, esto es nada más un inicio. Ustedes manejen sus pacientes de la mejor forma posible. Esto nada más lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar a que la gente conozca, pero ustedes tienen que hacer sus propias búsquedas, su información, buscar crecer en conocimiento es lo más importante que hay para nosotros como especialistas en el manejo de heridas. Yo sé que hoy las opciones son muchas, pero vigilen que las opciones también sean adecuadas y que sean que les brinden gran conocimiento, gran experiencia, que estén basadas en evidencia, que vean ustedes, por ejemplo, atrás de todo lo que nosotros hacemos, todas las personas que pueden ver ustedes en el AMSICHAC son gentes que si ustedes ven una diapositiva, viene una referencia bibliográfica, viene una búsqueda severa de un conocimiento que sea importante y que les den una base, que no sea nada más porque vienen, se paran y hablan porque sí. Entonces, traten de buscar todavía más. Yo les digo muchas veces, les he dicho, no me crean, busquen artículos, revisen y si después de que los leen se convencen, entonces ya créanme, pero no antes. Ok, muchísimas gracias. Noemí, ¿algún comentario final o nos vuelves a repetir, por favor, la página web? Claro, la página es biotexa.com y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y ahorita vamos a tener una promoción especial también para las personas que nos están acompañando en este webinar en precios especiales con nuestro Stimulant de 5cc. Excelente, muchísimas gracias por esta promoción, así que no se desconecten, al final vamos a pasar un video. De mi parte únicamente recordarles la invitación para nuestro 18º Congreso Internacional de la AMSICHAC, que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán, del 4 al 7 de septiembre, agenden la fecha, estamos a muy buen tiempo todavía. Y bueno, como ya les comentó Noemí, vamos a concluir la sesión del día de hoy con un video que nos tienen preparado. Nos vemos en la próxima. Fue un placer saludarlos esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estimados asistentes, nuevamente agradecemos al doctor Luis Muñiz por su valiosa participación y a ustedes por acompañarnos en el webinar de hoy. ¿Se puede usar Stimulant más antibiótico en infecciones de tejido blando? Donde exploramos nuevas perspectivas sobre el uso de las perlas de sulfato de calcio. En la siguiente y última sesión, indagaremos a fondo el tema Stimulant más antibiótico en infecciones de sitio quirúrgico. Si requieren información adicional, como detalles de precios, presentaciones
listado de antibióticos, acceso a artículos científicos o casos clínicos ilustrativos, contáctenos de forma directa y un especialista de producto le atenderá. Los invitamos a consultar más información y promociones en nuestra página oficial biotexa.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Así podrán estar al tanto de las últimas novedades y avances en el área de cuidado de heridas. También les informamos que Stimulant 5cc tiene un costo especial y exclusivo hasta agotar existencia para los asistentes al webinar. Pueden adquirirlo al comunicarse con nosotros por el número de WhatsApp que aparece en pantalla. En nombre de todo el equipo, queremos agradecer nuevamente su participación. Esperamos contar con su presencia en esta última sesión, donde seguiremos explorando y compartiendo conocimientos valiosos sobre Stimulant. Gracias y hasta pronto.